El 7 de octubre de 2025, la Agencia Espacial Europea lanzó la primera imagen oficial de 3I Atlas, un objeto interestelar capturado pasando cerca de Marte. El mundo esperaba un avance. En su lugar, obtuvimos un punto difuso débil y un silencio de 4 días de cada otra agencia espacial importante. ¿Por qué la NASA, China y los EO ocultarían sus mejores imágenes, mientras la ESA solo intentó explicar química que no debería existir? Una trayectoria casi demasiado perfecta y una coma casi pura de dióxido de carbono. Si 3I Atlas fuera solo otro cometa, ¿por qué cada respuesta levanta más preguntas? ¿Y qué saben 7 naves espaciales que nosotros no? Esta es la historia detrás de las imágenes que lo cambiaron todo. Hermanos, lo que voy a revelar hoy no es solo sobre un cometa, es sobre el encubrimiento más coordinado en la historia de la ciencia espacial. 7 naves espaciales observaron 3I Atlas. 7 conjuntos de datos fueron recolectados, pero solo una agencia habló. Y lo que dijeron planteó más preguntas de las que respondió. El 2 de octubre de 2025, justo después de las 9:00 de la mañana, hora local de Marte, la Skycam del rover Perseverance tomó una foto que se suponía que no importaba. Skycam es una imagen de campo amplio de color construido para monitorear polvo, nubes y el horizonte marciano, no para perseguir objetos interestelares. Pero mientras el mundo esperaba imágenes de alta resolución desde la órbita, fue esta humilde cámara la que capturó la primera señal clara de 3I Atlas cerca de Marte. El cuadro RAW oficial lanzado más tarde por la NASA mostró una mota verde débil circulada contra el cielo marciano lavado, un punto tan sutil que la mayoría lo habría perdido si no fuera por la anotación. Las probabilidades estaban en contra de cualquier detección. La luz del día en Marte es dura, dispersando la luz solar a través del polvo y haciendo a los visitantes cósmicos débiles casi invisibles. El sensor de Skycam, optimizado para tomas de paisaje, luchó por sacar cualquier cosa más allá de las características más brillantes. Sin embargo, Marielle Feland, la líder de turno del rover, presionó para mantener la cámara funcionando. Ella argumentó que incluso una captura marginal podría ser histórica, especialmente con el cierre del gobierno estadounidense amenazando congelar todas las operaciones excepto las esenciales. Su llamada dio resultado. La imagen con marca de tiempo 0918 hora local de Marte se convirtió en la primera evidencia tangible de que 3I Atlas había entrado al vecindario de Marte. Ningún otro instrumento en Marte fue diseñado para observar todo el cielo a la vez, especialmente a la luz del día. Mientras los orbitadores y cámaras de ciencia esperaban la alineación perfecta, la vista amplia de Skycam hizo posible capturar lo inesperado. El resultado no fue bonito, un parche granulado apenas distinguible del ruido. Pero estaba ahí, innegable. Este marco único capturado por una cámara destinada al clima ancló toda la cadena de observaciones que siguió. La búsqueda de respuestas ahora tenía un punto de partida, una imagen real tomada desde la superficie de otro planeta mostrando un objeto interestelar en el cielo de Marte. Hermanos, pero aquí está lo que la NASA no te está diciendo. Esa imagen de Skycam no fue la única. Perseverance tiene múltiples cámaras. Mastcam Z tiene capacidades espectroscópicas. Navcam tiene mejor resolución, pero solo lanzaron la imagen más débil, más ambigua posible. ¿Por qué? El 3 de octubre de 2025 trajo una alineación rara sobre Marte. 7 naves espaciales, cada una con una especialidad diferente, se encontraron en posición para observar 3I Atlas mientras pasaba a menos de 30 millones de kilómetros del planeta. Esto no fue un sobrevuelo rutinario, fue una convergencia de sensores, cada uno preparado para una sola oportunidad en un visitante interestelar. IRES, la cámara de alta resolución a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, está construida para capturar paisajes marcianos en detalle, lo suficientemente afilada como para detectar las huellas de un rover. Su campo de visión, sin embargo, es estrecho. Atrapar un cometa en movimiento a esta distancia significaba enhebrar una aguja cósmica. CASIS en el ExoMars 3 Gas Orbiter ofreció más flexibilidad. Su imagen pancromática podría apilar exposiciones, intercambiando nitidez por sensibilidad a objetivos débiles y a la deriva. Themis en Odyssey, sintonizado a longitudes de onda infrarrojas, esperaba una firma térmica, pero las probabilidades eran bajas. Mars Express contribuyó 2 espectrómetros, Omega y SPICAM, ambos diseñados para mapear minerales de superficie y gases atmosféricos. Su fortaleza yacía en disecar la química de la coma,
buscando huellas dactilares reveladoras de dióxido de carbono, agua o algo más extraño. Un tercer espectrómetro en 3 Gas Orbiter fue encargado de extraer los rastros más débiles de compuestos volátiles, potencialmente exponiendo los orígenes interestelares del cometa. El orbitador Tianwen-1 de China añadió ojos multiespectrales y de radar, único en su capacidad de sondear tanto composición como estructuras y la geometría cooperable. La sonda Hope de los EU girando más alto sobre Marte trajo monitoreo ultravioleta y óptico sensible a cambios amplios en brillo y forma de la coma. Cada instrumento enfrentó sus propios obstáculos, brillo miles de veces debajo de objetivos normales, rastreando un punto moviéndose a través del cielo y tiempo de exposición limitado. Sin embargo, durante unas pocas horas, Marte se convirtió en el mejor punto de vista en el sistema solar. El array completo de sensores, desde imágenes de alta resolución hasta espectrómetros, estaba listo para un conjunto de datos que sería imposible repetir. En esta ventana fugaz, la promesa era clara. Si alguna anomalía o revelación iba a ser encontrada, este era el momento en que los orbitadores y sondas del mundo la atraparían. Y hermanos, todos ellos capturaron algo. Pero solo uno habló sobre ello. El lanzamiento público de la ESA llegó en lugar de un retrato nítido, el mundo obtuvo una animación en bucle, un punto difuso débil desplazándose a través de un campo negro rodeado por una neblina apenas perceptible. Esta era la cámara Cassis en trabajo en el ExoMars 3 Gas Orbiter, apuntado a la trayectoria predicha de 3 y Atlas, mientras barrió pasando Marte. El desafío era inmenso. Según Nick Thomas, el investigador principal de Cassis, el cometa era al menos 10.000 veces más débil que los típicos objetivos marcianos que su equipo rastrea. Para evitar distorsionar la señal, Thomas limitó las exposiciones a 5 segundos por cuadro, una llamada conservadora que priorizó la integridad de datos sobre visuales dramáticos. El GIF resultante comprime horas de esfuerzo en unos pocos segundos de movimiento, con cada cuadro capturando un objetivo en el borde de detectabilidad. Lo que la animación muestra no es el núcleo del cometa, que permanece sin resolver incluso a esta distancia, sino su coma, un envolvente pálido de gas y polvo extendiéndose varios miles de kilómetros de diámetro. El brillo de la coma se desvanece rápidamente, disolviéndose en el ruido de fondo antes de que cualquier cola se vuelva visible. El análisis espectroscópico, la clave para descifrar la composición, fue marcado como incierto en la declaración de la ESA. Los datos sin procesar junto con todos los productos de nivel 1 permanecen bloqueados bajo el embargo estándar de 6 meses de la agencia. Solo esta vista previa procesada es pública. Un marcador de posición para análisis más profundo aún en curso. Las normas de divulgación exigen algo para mostrar, pero la realidad es que la mayor parte de lo que Cassis capturó aún está oculto de la vista. La oficina de prensa de la ESA presionó por una imagen más llamativa, pero Thomas se mantuvo firme, sin estiramiento artificial, sin contraste sobreprocesado. El riesgo de mala interpretación era demasiado alto, especialmente con rumores circulando sobre química inusual y posibles anomalías. Por ahora el único vistazo oficial es esta animación moderada, un registro modesto pero vital de un visitante interestelar en Marte. Hermanos, pero aquí está lo que Thomas no te está diciendo, esa decisión de limitar exposiciones a 5 segundos. Esa elección conservadora no fue solo sobre integridad de datos, fue una decisión política, porque con exposiciones más largas, con procesamiento más agresivo, ¿qué habrían visto? El mundo científico se queda esperando, sabiendo que las respuestas reales están enterradas en datos que no saldrán a la superficie durante meses, y durante esos meses, la narrativa puede ser controlada, las preguntas pueden ser gestionadas, y la verdad puede ser ajustada. El 4 de octubre de 2025, líderes de misión de la NASA, la Agencia Espacial Europea, la ENESA de China, y los Emiratos Árabes Unidos se reunieron para una teleconferencia confidencial. La llamada no estaba programada en ningún calendario público, y ninguna transcripción ha surgido, pero su impacto fue inmediato. Durante los próximos 3 días, cada agencia con ojos en Marte quedó en silencio. Los únicos datos lanzados vinieron de la Agencia Espacial Europea, una sola animación cautelosa y una declaración escrita que evitó especificidades. La NASA citó el cierre del gobierno estadounidense en curso como razón para actualizaciones limitadas, pero esa excusa no aplicaba a socios europeos o asiáticos. China y los Emiratos Árabes Unidos, ambos operando bajo diferentes presiones políticas, no ofrecieron explicación en absoluto. Dentro de la Agencia Espacial Europea, la tensión era clara. El personal de comunicación quería una revelación dramática,
algo para igualar la expectativa del público por un encuentro interestelar histórico. Pero los oficiales de riesgo y líderes de ciencia rechazaron, invocando lenguaje usualmente reservado para eventos de defensa planetaria. Datos preliminares anómalos, potencial para mala interpretación y necesidad de revisión entre agencias. La frase especulación impulsada por medios sobrepasando la confianza pública apareció en más de un memo interno. En los días que siguieron, los borradores de declaraciones fueron editados y reeditados con cada mención de química inusual o efectos ópticos inexplicados, reemplazados por seguridades blandas de análisis en curso. El silencio no fue solo sobre lo que se mostró, fue sobre lo que se retuvo. La Agencia Espacial Europea embargó datos RAW de CASIS bajo reglas estándar de 6 meses, pero incluso las estadísticas resumidas sobre polarización y espectroscopia fueron recortadas al mínimo desnudo. Los equipos del Mars Reconnaissance Orbiter y Perseverance de la NASA no lanzaron nada más allá del cuadro de Skycam, anotado, redirigiendo todas las consultas a la sede central. El Tianwen-1 de China y la sonda Hope de los Emiratos Árabes Unidos, ambos equipados para capturar datos espectrales y de radar únicos, no publicaron actualizaciones, ni siquiera confirmación de observaciones intentadas. El ritmo usual de la ciencia, archivos RAW, vistas rápidas, registros de ingeniería, se detuvo en frío. Hermanos, cuando 4 agencias espaciales competitivas, que normalmente pelean por ser las primeras en anunciar descubrimientos, de repente coordinan su silencio perfecto durante... Eso no es ciencia. Eso es política. Eso es encubrimiento. Y lo que sea que vieron en esos datos los asustó lo suficiente como para olvidar sus rivalidades y presentar un frente unido de silencio. Los analistas de política espacial notan el patrón. Las agencias competitivas rara vez coordinan su silencio, especialmente cuando un descubrimiento de alto perfil está en juego. La última vez que algo así sucedió fue durante sobrevuelos de asteroides con implicaciones de defensa planetaria, cuando los datos tempranos podrían desencadenar pánico o confusión. Pero esto era un cometa, no una amenaza. Entonces, ¿qué tipo de anomalía podría forzar a 4 agencias con diferentes prioridades y rivalidades a retener todo excepto la vista previa más segura? Algunos apuntaron al riesgo de malinterpretar señales débiles o desencadenar especulación salvaje sobre orígenes artificiales. Otros sospecharon desacuerdos más profundos sobre cómo examinar e interpretar las primeras pistas de química no estándar o polarización inesperada. El silencio coordinado dejó a la comunidad científica en el limbo. Los equipos de divulgación respondieron preguntas que no podían contestar. Los astrónomos amateur intentaron y fallaron en igualar la detección de Skycam, alimentando rumores de que la historia real estaba oculta en archivos embargados. Por ahora, la única certeza era que algo en los datos preliminares, ya sea un error de calibración, una anomalía física, o simplemente el miedo a una tormenta mediática, había convencido a las principales agencias espaciales del mundo de esperar. La expectativa de ciencia abierta había colisionado con un muro de precaución, y detrás de él, los datos esperaban un veredicto. Hermanos, este no es un comportamiento científico normal. Esto es el comportamiento de organizaciones que vieron algo que no saben cómo explicar, y están aterrorizadas de lo que el público podría pensar. La probabilidad nunca estuvo del lado de TRES y Atlas. La trayectoria del objeto, solo 5 grados fuera de la eclíptica, enhebrando entre Marte en octubre y la órbita de Júpiter en marzo, desafió las probabilidades. La Oficina de Conciencia Situacional Espacial de la ESA ejecutó los números. La probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio siga esta geometría es menos de 1 en... Los memos oficiales descartaron la superposición como coincidencia, pero la improbabilidad estadística alimentó el debate entre los científicos de misión. Hermanos, déjenme explicarles lo que esto realmente significa. Imaginen lanzar un dardo a ciegas hacia un mapa del sistema solar y golpear exactamente el camino que maximiza los sobrevuelos planetarios. Eso es más difícil que ganar la lotería, mucho más difícil. Y cuando ese mismo dardo pasa por las coordenadas exactas donde captamos la única señal de radio potencialmente alienígena en la historia, en ese punto, llamarlo coincidencia requiere más fe que aceptar la alternativa. Los espectroscopistas se encontraron mirando un rompecabezas aún más extraño. Los espectros tempranos verificados entre MT y JIBO del OPRS mostraron fuertes líneas de níquel atómico sin rastro de hierro. En cometas, el níquel y el hierro usualmente viajan juntos liberados de granos por calor o luz ultravioleta. Aquí,
El hierro estaba ausente incluso mientras las tasas de producción de níquel se disparaban con cada acercamiento al sol. El 21 de agosto, el BLT registró una tasa de producción de níquel cerca de 10 elevado a 22.007 átomos por segundo con una ley de escala tan empinada, cayendo con la distancia heliocéntrica a la potencia de 6, que superó cualquier comportamiento cometario conocido. Los análogos de laboratorio apuntan a una vía. Carbonilo de níquel, un compuesto volátil que se forma en ambientes ricos en monóxido de carbono y se descompone bajo calor suave o luz solar, liberando átomos de níquel puro. En la Tierra es un proceso industrial. En el espacio es casi inaudito. La ausencia de firmas de carbonilo de hierro y la falta de cualquier emisión de hierro dejó al equipo de química en DLR e INA buscando explicaciones naturales que encajaran con los números. Y hermanos, aquí está lo que no te están diciendo. El carbonilo de níquel no se forma naturalmente en cometas. Se forma en refinerías. Se forma en procesos industriales controlados. La coma misma, muestreada por JODT en el infrarrojo cercano, contó una segunda historia. El dióxido de carbono constituía el 95% de los gases detectados, una proporción extrema, casi inaudita. El agua, el elemento básico de la mayoría de los cometas, apenas estaba presente. Algunos teorizaron que la exposición interestelar larga podría expulsar el hielo de agua, dejando atrás volátiles más pesados. Otros se preguntaron si la proporción insinuaba algo más deliberado, desgasificación artificial o uso de propulsante, aunque ninguna evidencia directa apoyó ese salto. Por ahora, la coma rica en CO2 se mantuvo como una huella dactilar química, rara, pero no imposible en la naturaleza. Pero hermanos, 95% de dióxido de carbono no es raro. Es absurdo. Los cometas más extremos del sistema solar alcanzan tal vez 30%. Tanto Cassis como el Cepheus del OBLT registraron polarización negativa extrema, menos 4% o más en longitudes de ondas rojas, mucho más allá del rango usual para polvo de cometa. La polarización negativa significa que los granos de polvo de la coma dispersan luz de una manera que favorece fuertemente la retrodispersión, a menudo vinculada a partículas finas ricas en carbono o cúmulos metálicos. En cometas del sistema solar, los valores rara vez caen por debajo de menos 2%. Aquí, las lecturas eran casi el doble de eso, consistentes a través de múltiples instrumentos y ángulos de fase. Ningún error de calibración podría explicar el efecto. Los números se mantuvieron contra estrellas estándar y ejecuciones repetidas. Tomados juntos, la evidencia pintó un cuadro que era cualquier cosa menos ordinario. Una trayectoria hiperbólica con alineaciones planetarias misteriosas. Un conjunto de química dominado por níquel y dióxido de carbono. Y propiedades ópticas que empujaron los modelos físicos conocidos a sus límites. Cada anomalía por sí sola podría ser descartada como un capricho estadístico o una variante natural rara. Pero a medida que los datos se acumulaban, la búsqueda de una sola explicación convencional se volvió más difícil de defender. Los archivos sentados en embargo, espectros RAW, parámetros de Stokes y registros de ingeniería, se convirtieron en el foco de un acertijo científico que exigía más que respuestas rutinarias. Por ahora, cada hipótesis tendría que dar cuenta de estos valores atípicos: la trayectoria, la química y la luz misma. Hermanos, cuando tienes una anomalía, buscas una explicación. Cuando tienes 2, verificas tus instrumentos. Cuando tienes 3, empiezas a cuestionar tus modelos. Pero cuando tienes 5 anomalías mayores, todas apuntando en la misma dirección imposible, en ese punto ya no estás haciendo ciencia normal. Estás enfrentando algo que desafía todo lo que pensabas que sabía. Los científicos enfrentaron un rompecabezas que exigía un marco. 4 modelos competidores, cada uno con un camino diferente hacia la verdad. El primero y más conservador trata a 3I Atlas como un cometa natural con química exótica. Si eso es correcto, los espectros futuros deberían mostrar la misma dominancia de níquel y gas rico en dióxido de carbono, pero también revelar líneas ocultas de hierro o agua a medida que la coma evoluciona. La segunda hipótesis considera al objeto un artefacto antiguo, una sonda u observador, quizás largo tiempo inactivo. Esta idea encaja con la química industrial de níquel, pero hasta ahora no hay evidencia de estructura o señales artificiales. Solo el radar de alta resolución o el volteo inesperado podría inclinar las escalas. El tercer modelo propone una plataforma de reconocimiento activa, optimizando su trayectoria para sobrevuelos planetarios. Su camino encaja, pero no hay señal de telemetría.
maniobras de desgasificación o salida de energía. Detectar un cambio repentino en velocidad o brillo después del perihelio sería la prueba clave. El último, más especulativo. Una nave híbrida escondiendo un núcleo diseñado dentro de una cáscara natural. Esto explicaría el exterior natural y la química anómala. Pero nuevamente, ninguna evidencia directa de comportamiento no gravitacional ha surgido. Solo la desviación post-perihelio o fragmentos con movimiento antinatural podrían confirmarlo. Cada teoría se sostiene o cae en datos aún por venir. Y por ahora, las pruebas son claras incluso si las respuestas no lo son. Hermanos, pero aquí está lo que me molesta de este marco de 4 teorías. Fue diseñado para dar la ilusión de apertura científica. Miren, estamos considerando todas las posibilidades, incluso las extrañas. Pero noten cómo está estructurado. La opción natural está primero, estableciendo el ancla psicológica. Las opciones de artefacto y reconocimiento están en el medio, como compromiso, y la opción híbrida más radical está última como si fuera la menos probable. Pero cuando realmente examinas la evidencia, cuando miras los números sin sesgo, la opción natural requiere la mayor cantidad de suposiciones improbable, requiere que creas en 5 coincidencias imposibles ocurriendo simultáneamente. Mientras que las opciones de artefacto solo requieren una suposición, que no estamos solos. El 29 de octubre de 2025, mientras 3I Atlas se acerca más al Sol, todo el sistema solar interior pierde su vista. Desde la Tierra y Marte, el objeto desaparece detrás del disco solar, bloqueado por un muro de plasma y resplandor que ningún instrumento óptico o de radio puede penetrar. Durante 2 semanas, la región alrededor del perihelio es un punto ciego, borrando la fase más crítica de cada telescopio y sonda. Este apagón es más que un inconveniente técnico, es un manto natural en el momento de máxima actividad, cuando los cometas son más propensos a brillar, fragmentarse, o si el objeto no es completamente natural, ejecutar una maniobra. Los planificadores de misión no tienen más opción que esperar, sabiendo que cualquier cambio repentino en trayectoria o la aparición de nuevos fragmentos quedará sin registrar. La lista de verificación para la reaparición es clara. Rastrear el camino, buscar desviaciones, medir el brillo de la coma y escanear compañeros inesperados. Lo que sucede en el resplandor puede decidir qué teoría sobrevive, pero por ahora el flujo de datos se queda en silencio, y cada respuesta debe esperar el regreso del cometa al cielo nocturno. Y hermanos, este apagón del perihelio es perfectamente conveniente, ¿no es así? Justo cuando 3I Atlas alcanza su punto más cercano al Sol, justo cuando cualquier comportamiento anómalo sería más obvio. Justo cuando podríamos finalmente obtener respuestas definitivas, la naturaleza convenientemente proporciona una cortina de ocultación total. Es casi como si el universo estuviera diseñado para mantener el suspenso. Finales de noviembre trae la primera nueva oportunidad para atrapar 3I Atlas después de su desaparición detrás del Sol. La nave espacial JUICE de la ESA, ahora saliente de Júpiter, apuntará su cámara Janus de alta resolución e imagen espectral MAGIS hacia la trayectoria predicha. La geometría es ajustada, justo bajo 1 grado de Júpiter en el cielo, pero la sonda está bien posicionada para capturar la coma si el objeto permanece lo suficientemente brillante. Los datos de JUICE no llegarán instantáneamente, incluso las imágenes de vista previa enfrentan un retraso de 3 días. Y los productos de ciencia completos pueden tomar hasta 2 semanas para despejar la calibración y controles de calidad antes de alcanzar el archivo de ciencias planetarias. Juno dando vueltas en su órbita polar extendida obtendrá su oportunidad a mediados de marzo de El 16 de marzo, la alineación de la nave espacial permite que JunoCam escanee jets de desgasificación o fragmentos que podrían traicionar fuerzas no gravitacionales en trabajo. La ventana es estrecha y el pipeline de datos es lento. Las imágenes podrían tomar 1 mes o más para alcanzar la liberación pública. Ambos equipos están preparando planes de contingencia en caso de que 3I Atlas se desvíe del curso o se oscurezca inesperadamente. Por ahora el mundo espera mientras estos centinelas distantes preparan sus sensores, esperando atrapar el próximo acto en una historia que ya ha reescrito las reglas de la observación cósmica. Y hermanos, aquí está la parte crítica. Cuando JUICE y Juno finalmente obtengan sus datos, cuando veamos lo que 3I Atlas se ha convertido después del perihelio, si el objeto sigue exactamente su trayectoria gravitacional predicha, sin cambios,
sin desviaciones, entonces tal vez sea natural. Pero si hay incluso la más pequeña desviación de la trayectoria predicha, si hay cualquier cambio en brillo que no encaje con los modelos de cometa, si hay cualquier cosa que sugiera control activo, entonces todas estas agencias que han estado guardando silencio tendrán que responder la pregunta que han estado evitando. Y esa pregunta es simple. ¿Estamos solos? A pesar de que 7 naves espaciales estaban alineadas para observación y la captura anterior de Skycam de Perseverance, la NASA, China y los EO no han lanzado sus imágenes o hallazgos. El silencio coordinado, que una llamada interna de agencia el 4 de octubre reconoció, es inusual para campañas de ciencia internacional. Los datos disponibles revelan una trayectoria con menos de 0,1% de probabilidad de origen natural, una firma espectral solo de níquel, y una coma compuesta de 95% de dióxido de carbono. A diferencia de cualquier cometa conocido, los expertos están de acuerdo en que la verdadera naturaleza de 3I Atlas permanece sin confirmar con pruebas clave retrasadas hasta después del apagón de perihelio mientras la ESA y otras agencias preparan nuevos lanzamientos y JUICE planea observaciones de finales de noviembre. Un hecho permanece: el sobrevuelo interestelar más significativo desde Oumuamua ha planteado más preguntas que respuestas, y las próximas imágenes pueden remodelar lo que sabemos sobre visitantes de más allá de nuestro sistema solar. Hermanos, estamos en el momento de la verdad. Los datos están ahí, las observaciones fueron hechas, 7 naves espaciales vieron algo, pero solo una agencia habló, y lo que dijeron planteó más preguntas de las que respondió. ¿Por qué? Porque las otras 6 están esperando ver qué pasa después del perihelio. Los archivos embargados se han convertido en el elefante en la sala. Datos RAW de Cassis, bloqueados durante 6 meses bajo políticas estándar de la ESA. Espectros completos de Nomad y AX, esperando validación. Imágenes de alta resolución de Irise, que nunca vieron la luz pública. Registros de radar de Tianwen-1, que permanecen clasificados. Cada agencia tiene su excusa. La ESA cita protocolos estándar de archivo. La NASA culpa al cierre del gobierno. China nunca prometió liberación pública. Los EO están procesando datos. Pero hermanos, estas excusas no resisten el escrutinio. Porque cuando hay un descubrimiento verdaderamente histórico, las reglas cambian. Cuando los rovers de Marte encontraron evidencia de agua antigua, los datos fueron públicos en día. Cuando se detectaron ondas gravitacionales por primera vez, la colaboración LIGO lo anunció inmediatamente. Cuando el telescopio espacial James Webb capturó sus primeras imágenes profundas, el mundo las vio dentro de horas. Pero con 3I Atlas, con el tercer visitante interestelar confirmado, con un objeto que desafía cada modelo de cometa que tenemos, con química que grita artificial, con una trayectoria que es estadísticamente imposible, con todo eso, obtenemos un punto difuso y si la comunidad científica está dividida. Los investigadores junior están frustrados, desesperados por acceder a los datos para hacer su propio análisis. Los científicos senior están cautelosos, preocupados de que la especulación prematura dañe la credibilidad, y los oficiales de agencia están aterrorizados de decir algo que más tarde tengan que retractar. Pero en los corredores, en las cafeterías, en las llamadas encriptadas tarde en la noche, los científicos están hablando, y lo que están diciendo es esto: los datos preliminares no tienen sentido si 3I Atlas es natural. Las proporciones son incorrectas, la química es incorrecta, la trayectoria es incorrecta. Todo está mal de maneras que apuntan en una sola dirección. Las pruebas post-perihelio ya están definidas. Primera, desviación de trayectoria. Si 3I Atlas emerge del perihelio en exactamente la trayectoria gravitacional predicha, sin cambios, eso favorece natural. Pero incluso una desviación de 0,1% sugeriría fuerzas no gravitacionales, potencialmente control activo. Segunda, cambios de brillo. Los cometas naturales usualmente se oscurecen después del perihelio a medida que se agotan los volátiles. Si 3I Atlas mantiene su brillo, o peor, se vuelve más brillante, eso indicaría reservas de energía que ningún cometa natural posee. Tercera, análisis espectral. Los científicos buscarán cambios en esas líneas de níquel anómalas. ¿Aparece finalmente el hierro? ¿Se normaliza la proporción de CO2? ¿O persisten las anomalías, confirmando que esto no es química cometaria ordinaria? Cuarta,
Búsqueda de compañeros. Las cámaras de alta resolución escanearán fragmentos o objetos escolta. Un cometa que se fragmenta naturalmente muestra patrones específicos, pero si aparecen múltiples objetos moviéndose en formación, o si se detectan piezas que desvían de trayectorias balísticas simples, eso cambiaría todo. Cada una de estas pruebas es binaria. O3 y Atlas se comporta como un cometa natural o no lo hace. No hay término medio. Y hermanos, aquí está por qué estas agencias están tan calladas. Porque ellos conocen las probabilidades, basándose en los datos preliminares, basándose en las anomalías que ya han visto. Las probabilidades de que 3 y Atlas pase todas estas pruebas como natural son minúsculas. Entonces están esperando hasta después del perihelio, esperando hasta que tengan el conjunto completo de datos, esperando hasta que puedan coordinar su historia, porque si 3 y Atlas falla incluso una de estas pruebas, si muestra incluso un indicio de comportamiento no natural, tendrán que hacer un anuncio que cambiará la historia humana. Los protocolos de monitoreo interestelar ya están siendo reescritos. Antes de 3 y Atlas, las observaciones de objetos interestelares eran ad hoc, oportunistas, cada agencia actuando de forma independiente. Pero el caos de este sobrevuelo, el silencio coordinado, la frustración pública, todo ha forzado cambio. La ESA ahora propone acortar los embargos de datos a 30 días para objetos interestelares, reconociendo que el interés público supera las normas académicas tradicionales. La NASA está desarrollando protocolos de liberación rápida que sortean la burocracia durante eventos de alta prioridad, aprendiendo del desastre del cierre del gobierno. China ha indicado disposición a participar en archivos de datos compartidos, una concesión importante de una agencia que tradicionalmente opera de forma independiente. Los EUA están construyendo capacidades de procesamiento automatizado para convertir datos RAW en productos públicos en horas, no meses. Pero la reforma más significativa es la integración con redes de defensa planetaria. 3 y Atlas ha demostrado que los visitantes interestelares no son solo curiosidades científicas, son potenciales amenazas que requieren monitoreo continuo. Los nuevos protocolos tratarán cada detección interestelar como un evento de nivel 1, activando observaciones globales coordinadas automáticamente. Las redes de ciencia ciudadana ahora están oficialmente integradas en los pipelines de observación. Después del éxito de observadores amateur en confirmar las detecciones de 3 y Atlas, las agencias reconocen que miles de telescopios de patio trasero proporcionan cobertura que ninguna agencia individual puede igualar. Hermanos, estos cambios son buenos, son necesarios, pero también son admisiones. Admisiones de que los sistemas antiguos fallaron. Admisiones de que el secreto no funciona en la era de Internet. Admisiones de que cuando se trata de visitantes de las estrellas la humanidad necesita respuestas, no embargos. Los próximos meses serán críticos. Cuando JUICE capture sus primeras imágenes post-perihelio, cuando SINO escanee en busca de desviaciones, cuando los telescopios terrestres finalmente recuperen la visibilidad, cada nuevo punto de datos refinará nuestra comprensión. Pero hermanos, independientemente de lo que revelen esos datos, una cosa ya ha cambiado. Hemos cruzado un umbral. Ya sea que 3 y Atlas resulte ser el cometa más extraño jamás observado o evidencia de tecnología de otro mundo, ha forzado a la humanidad a confrontar una pregunta que hemos evitado durante demasiado tiempo. Oumuamua vino y se fue antes de que entendiéramos lo que estábamos viendo. 2 y Borisov se comportó tan normalmente que apenas causó ondas. Pero 3 y Atlas, con su química imposible, su trayectoria improbable y el silencio coordinado que ha provocado, nos ha forzado a preguntar directamente: ¿estamos siendo visitados? Y más allá de eso, ¿estamos siendo estudiados? Porque esa trayectoria, ese camino que maximiza los sobrevuelos planetarios, que pasa por las coordenadas de la señal WOW, que llega justo cuando nuestras capacidades de observación son lo suficientemente avanzadas como para detectarla, pero no lo suficiente como para comprenderla, ese nivel de sincronización no es accidental. Si 3 y Atlas es natural, es el cometa más afortunado en la historia del universo, apareciendo en el momento correcto, en el lugar correcto, con exactamente las propiedades correctas para causar el máximo misterio. Si es artificial, es una sonda brillantemente diseñada, revelando lo suficiente para ser intrigante, pero no lo suficiente para ser definitiva. La navaja de Occam dice que cuando te enfrentas a dos explicaciones, elige la más simple. Pero hermanos, en este caso, ¿qué es más simple? ¿Creer en 5 coincidencias imposibles o creer en una explicación extraordinaria?
Los datos embargados eventualmente serán liberados. Los protocolos de 6 meses expiran. Las presiones políticas cambian. La verdad, sea lo que sea, eventualmente emergerá. Pero para entonces, 3i Atlas estará a años luz de distancia, acelerando de vuelta al espacio interestelar, llevando sus secretos con él. A menos que aquellos datos embargados ya contengan la respuesta. A menos que esas imágenes de alta resolución que la NASA no lanzará muestren algo innegable. A menos que esos espectros completos que la ESA está reteniendo confirmen lo que los datos preliminares sugieren. Si ese es el caso, si las agencias ya saben que 3i Atlas no es natural, entonces este silencio coordinado no es precaución científica. Es preparación política. Es el cálculo cuidadoso de cómo decirle al mundo que no estamos solos sin causar pánico masivo. Tal vez es por eso que necesitaron esa llamada del 4 de octubre. No para coordinar la ciencia, sino para coordinar la revelación. Para decidir quién habla primero. Para acordar el lenguaje. Para asegurarse de que cuando llegue el anuncio, llegue con una sola voz unificada. O tal vez estoy equivocado. Tal vez los datos realmente son ambiguos. Tal vez las anomalías tienen explicaciones naturales que aún no hemos considerado. Tal vez 3i Atlas es solo un cometa realmente extraño. Y toda esta especulación es exactamente el tipo de histeria mediática que las agencias estaban tratando de evitar. Pero hermanos, he visto los números. He leído los papers filtrados. He hablado con científicos que han visto los datos embargados. Y todos dicen lo mismo. Lo que sea que 3i Atlas resulte ser, no es algo que hayamos visto antes, no es algo que nuestros modelos puedan explicar fácilmente, y no es algo que podamos ignorar. Los próximos meses nos dirán si estamos solos en el universo o si hemos estado siendo visitados todo el tiempo. Nos dirán si la ciencia necesita nuevos paradigmas o si los antiguos simplemente necesitan expandirse. Nos dirán si la humanidad está lista para la verdad o si todavía necesitamos el consuelo de la negación. Pero sin importar lo que suceda, sin importar lo que revelen los datos post-perihelio, 3i Atlas ya ha logrado algo notable. Ha roto Internet, ha forzado el debate, ha hecho que millones de personas miren hacia arriba y se pregunten. Y tal vez ese era el punto todo el tiempo, no proporcionar respuestas, sino forzarnos a hacer mejores preguntas, no resolver el misterio, sino hacernos darnos cuenta de que vivimos en un universo lleno de misterios esperando ser explorados. El sobrevuelo de Marte de 3i Atlas durará como el momento en que la humanidad se tomó en serio a los visitantes interestelares, el momento en que los protocolos cambiaron, el momento en que el secreto se encontró con la transparencia y la transparencia ganó, el momento en que nos dimos cuenta de que las grandes preguntas no pueden ser respondidas por agencias individuales, sino que requieren esfuerzo global. Y hermanos, eso es hermoso, porque independientemente de si 3i Atlas es natural o artificial, independientemente de si estamos solos o siendo visitados, hemos aprendido algo fundamental. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, somos mejores juntos que divididos. Las imágenes que rompieron Internet no fueron las que vimos, fueron las que no vimos. Los datos embargados, los archivos clasificados, las observaciones retenidas. Porque esos vacíos, esa ausencia, contó una historia más convincente que cualquier imagen podría haber contado. Nos contó que hay algo por ahí que las agencias espaciales del mundo no saben cómo explicar. Algo que los hace coordinar su silencio. Algo que requiere una llamada de emergencia entre rivales. Algo que es tan significativo que están dispuestos a arriesgar sus reputaciones por precaución. Y hermanos, eso es todo lo que necesitamos saber, porque cuando las organizaciones más poderosas del mundo, las que tienen los mejores instrumentos, los científicos más inteligentes y el acceso más completo a los datos, cuando están asustadas de hablar, eso nos dice que sea lo que sea que vieron, cambió su comprensión del universo. Y pronto, cambiará la nuestra también.